Vale, quiero empezarte con un pequeño relato. Hace unas semanas fui a correr al bosque de Viveros y han estado fuertes las lluvias y los vientos, y ese día que fui a correr había un árbol bastante grande que había sido derrumbado, tan grande que ocupaba la mayor parte de la pista y a los corredores nos tuvieron que desviar para entrenar por otra parte. Algo que me llamó mucho la atención de este árbol es que no tenía raíces grandes ni raíces profundas. Sus raíces eran demasiado chicas, demasiado cortas, y obviamente por tener raíces cortas, pues cayó. ¿Vale? Cada árbol tiene un tipo de raíz. Normalmente tiene una raíz que crece en el centro, profunda, que crece de forma vertical hacia abajo, y en esa raíz principal crea otras raíces, y cada árbol tiene su raíz, y es de gran importancia esa raíz para cada árbol, porque lo que provocan las raíces en los árboles es que primero conduce el alimento para los árboles, que es el agua y los minerales. Después también lo que hace la raíz es que almacena el agua y el alimento. Y algo muy importante es la sujeción. Lo que hacen las raíces es que los árboles mantengan bien sujetados a la tierra y que de esa forma cualquier circunstancia, cualquier viento, cualquier lluvia no los tire ni los haga que se muevan de un lado al otro, ¿vale? Entonces te pido que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 13, por favor. Y aquí en Mateo 13 vamos a estar leyendo dos porciones de la palabra. La primera que vamos a leer es del versículo 3 al 8 y la segunda es del 18 al 23. Vale, ya están en las pantallas también. Y dice: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. ¿Por no tener qué? Raíz. Exacto, por no tener raíz. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y ahora vamos más adelante, Mateo 13, del 18 al 23, por favor. Y dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, ¿como no tiene qué? Raíz. Exacto, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las persecuciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la atiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 101%. ¿Vale? Crecí en una temporada muy chida, podría decir yo. Podría llamarle en una revolución juvenil. Crecí en la temporada donde el grupo Hillsong United estaba en todo su apogeo, donde todos los grupos de jóvenes queríamos ser como Hillsong United. Había cientos de iglesias que formaban bandas y había una revolución juvenil en todo el mundo. Y yo era parte de ese mover en mi iglesia donde nos congregábamos, éramos como 40, 50 jóvenes más o menos. Y también queríamos ser como Hillsong, queríamos ser esos jóvenes llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Queríamos estar unidos, enseñar a las demás personas que se puede divertir uno de forma radical, sin necesidad de drogas, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de fiestas, sino divertirse sanamente. Y realmente buscábamos eso, ese era nuestro sueño. Y todos los jóvenes que nos juntábamos, nos hablábamos y nos juntábamos para orar y nos juntábamos para hacer actividades y salíamos a Coyoacán y hacíamos 1001 cosas. Y realmente ese era nuestro sueño, ser llenos del Espíritu Santo y ser unos jóvenes llenos de Dios.
Pero conforme fuimos creciendo, esta parábola que acabamos de leer empezó a tomar vida, porque muchos empezaron a alejarse. Las palabras que Dios daba para ellos empezaron a alejarse, o empezaron a dejarlas, o empezaron a olvidarlas, y poco a poco fueron alejándose del camino de Dios. Y es tan triste pensar en esos viejos amigos, porque doy gracias a Dios porque los que permanecen aún en la iglesia. Conozco todavía algunos que son pastores, otros que sirven, pero hay muchos otros que esos sueños que tenían quedaron en el olvido. Si te llegara a contar de ellos, realmente es triste en lo que han acabado. Muchos desafortunadamente se fueron al otro bando, o sea, se hicieron gays, homosexuales. Otros no quieren saber nada de Dios, y es muy triste porque muchos de esos jóvenes, con ellos tuve pláticas intensas acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, acerca de sueños. Con muchos de ellos nos aconsejábamos y nos decíamos qué hacer en momentos de crisis. Muchos de ellos pasamos momentos increíbles, y ahorita saber que no quieren saber nada de Dios es bastante doloroso. Y aunque hay algunos que continúan dentro de la iglesia sirviendo, déjame decirte que es la minoría los que están dentro de la iglesia. Los que están afuera perdiéndose es la gran mayoría. Y de ese grupo tan enorme que queríamos llegar a las naciones, yo creo que ahorita quedan unos 10 o 20 que realmente siguen a Dios. Y lo único que permanece en esta vida o en la vida cristiana es lo que tiene raíz. Las raíces son las convicciones que sostienen nuestra vida. Y así como en los árboles son importantes las raíces, también en la vida cristiana son importantes las raíces, porque así como una raíz sujeta un árbol para evitar que se caiga en medio de una tormenta, en medio de un viento fuerte, también nosotros como cristianos, al echar raíces, el tener raíces profundas nos evita tener dolores, o nos evita alejarnos de Dios en medio de circunstancias o situaciones difíciles. Y las raíces es eso que nadie ve. Nosotros cuando vemos un árbol no vemos sus raíces, vemos el tronco, vemos el fruto. Y la raíz es lo que nadie ve. Todo el mundo ve el fruto, pero nadie ve lo que está abajo del árbol. Ahí, un segundito que ya me perdí. Ya me encontré. Entonces, nadie ve las raíces, y las raíces es lo más importante, es lo que ayuda a crecer al árbol. El éxito de un árbol no es el fruto, porque el fruto es para que otros lo coman. El éxito de un árbol, es la raíz, porque la raíz es lo que le da vida, es lo que lo mantiene fuerte, es lo que lo mantiene con propósito en medio de la tempestad. Y es importante que demos fruto, claro que es muy importante que demos fruto. Y el fruto da testimonio de nuestra vida, que estamos creciendo, pero el día de hoy no quiero hablarte acerca del fruto. Tal vez hablar acerca del fruto podría ser otro tema que podríamos dar más adelante, pero hoy lo que quiero transmitirte y lo que quiero platicar contigo es que debemos de permanecer en Dios. ¿Y cómo permanecer en Dios? Pues echando raíces profundas, no hay de otra forma. Considero que uno de los mayores engaños en la vida cristiana es creer que porque asistimos a la iglesia, que venimos jueves, martes, sábados, domingos, por eso vamos a permanecer y echamos raíces. Y como te conté hace unos segundos, varios amigos con los que crecí eran más cristianos que yo, porque se congregaban más días que yo, porque servían en más cosas que yo, porque hacían más cosas que yo. Y el engaño es pensar que como estamos dentro de la iglesia, ya vamos a estar firmes. Pero ese es un gran error, y desafortunadamente muchas de esas personas que creían que estaban firmes, ahorita quién sabe dónde andan, o quién sabe qué están haciendo, o quién sabe qué están pensando, pero su fortaleza o su camino principal no es Dios. Y el problema fue que por más tiempo que las personas estén en las iglesias, no echaron raíces, fueron como el árbol que te platiqué al principio. Yo lo veía grande y en mi mente decía, pues este árbol debe tener raíces profundas, pero no importa qué tan grande estés, sino lo que importa son las raíces que tú echas, porque al momento de echar raíces, al momento de que vienen las consecuencias, los vientos, al momento de que vienen las tempestades, lo que te hace mantenerte firme son tus convicciones en Dios. Y muchos de esos jóvenes con los que crecí no tenían esas convicciones en Dios. Y es realmente doloroso. Con el amigo que estoy corriendo, es con uno de los que crecí. Y muchas veces nos ponemos a recordar a viejos amigos y decimos, ay, ¿te acuerdas de tal persona? Y echamos ese momento de chismecito, porque hay veces que él sigue a unos, yo sigo a otros, y decimos, no, pues es que este ya se hizo cristiano, y este sí sigue en los caminos de Dios, y se hizo pastor, pero es que el otro se hizo homosexual, y es que el otro ya es maestro de filosofía, y tiene pensamientos medio raros. Y a veces es triste pensar que esos amigos con los que hacíamos pijamadas, y orábamos, y intercedíamos por otros, el día de hoy están haciendo todo menos buscar de la presencia de Dios. Y el echar raíces nos hace permanecer, pero a lo mejor tú te vas a preguntar, ¿qué es el permanecer?
Pues el permanecer es ser estables, es ser gente segura y gente confiable. Si tú no permaneces, y si tú no quieres permanecer, es porque no quieres ser confiable, es porque no quieres ser estable en un lugar donde estás. Y las consecuencias de no echar raíces son todas esas personas que son como plantas rodadoras. No sé si alguna vez has visto las películas del viejo oeste, que están dos personas en un enfrentamiento y por atrás pasa una planta rodando. ¿Vale? Las personas que no echan raíces son como esas plantas rodadoras, que un día estuvieron con vida, estuvieron plantadas, pero un día se secaron y fueron llevadas por el viento de un lado a otro. Y allá andan vagando por su vida de un lado a otro a donde los lleve el viento. Y el que no tengamos raíz nos hace personas inestables, inseguras y que no quieren estar, que quieren estar en todos lados menos en la iglesia, o que quieren estar haciendo de todo menos sirviendo a Dios. Y no sé si al que te cuente esto te viene algo a la mente, pero mientras yo estudiaba mi mensaje, me venía a la mente el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era realmente inestable. Salieron del pueblo de Egipto, ¿y qué hicieron? Iban con la promesa, todo lo que daba, iban con todas las ganas del mundo, y mientras iba avanzando, empezaron a quejarse y empezaron a decir, ay, es que estábamos mejor en Egipto, mejor hay que regresarnos, es que ya no quiero estar aquí, es que no sé para qué nos sacaste, es que estábamos mejor allá atrás. Y las personas inestables son así. Las personas inestables en este momento o en un momento quieren estar contigo y ayudándote y quieren hacer de todo, pero de un momento a otro cambian de opinión y son como el pueblo de Israel, se la viven quejándose y quejándose y quejándose y buscan regresar atrás. Y hay una canción de Edgar Lira, que es de esos tiempos en los que yo crecí, y esa canción de Edgar Lira dice, no voy a volver atrás, por más que me cueste la vida, yo no voy a volver atrás. Pero hay muchos que dicen, nada más voy a probar un ratito la iglesia y luego voy a volver atrás porque prefiero ir a Egipto, porque prefiero las cosas del mundo y nada más voy a estar momentáneamente aquí. Entonces debemos de ser personas que echan raíces, no ser llevadas por el viento de un lado a otro. Te pido que me acompañes a Juan 10:10, por favor. Creo que voy un poco rápido, pero los que me conocen y han tomado clases conmigo saben que cuando me pongo nervioso, soy más rápido que Flash hablando. Voy a tratar de tomar un poco más de pausas para no irnos en 5 minutos, sino en 10. Las pausas, ¿no? Tomar agua. Mis pausas van a ser tomar agua. Vale, ya tienen... Perdón, me voy a tardar más en predicar para que valga la pena que estén aquí. ¿Ya tienen Juan 10:10? ¿Ya? Muy bien. Y dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Creemos que estamos viviendo en los tiempos finales y mucho se ha hablado de que somos o que seremos la generación que va a venir la segunda venida de Jesucristo. Y yo creo que más ahora que nunca es cuando debemos de tener nuestra mirada bien puesta en Dios y que debemos de echar raíces. Ya no podemos estar jugando a un día sí estar en Dios y el otro no, y venirnos y solo escuchar, pero no echar raíces. Debemos de echar raíces y como te lo comenté, el hecho de que vengas a la iglesia seguido no quiere decir que echaste raíces, solo quiere decir que fuiste un oyente o que fuiste un calientabancas. Y se escucha feo, pero es la realidad y así pasó con muchos de mis amigos. Yo pensaba que realmente profundizaban y que conocían de Dios y que conocían la palabra, pero solamente era conocimiento y solamente fueron a calentar bancas. Y el día de hoy es realmente triste su desenlace. Y lo que acabamos de leer en Juan 10:10, la figura que hablas del ladrón representa a Satanás. Y lo que busca él es desenfocarnos para que nuestra mirada, que ahorita está en Dios, la voltemos hacia otro lado y voltemos a ver las cosas de este mundo, lo que nos atrae, porque Él claramente sabe de qué pie cojeamos y Él sabe cómo nos va a distraer. Entonces lo que Él busca, pues es desenfocar nuestra mente, es que no echemos raíces, es que seamos como esas plantas rodadoras que solamente vamos a ser llevadas por el viento de un lado a otro. En la semana, hace unas semanas, no recuerdo cuánto fue, vi una publicación bastante interesante en Facebook que me voló la cabeza cuando la vi. Y es una persona que mantuvo una conversación con la inteligencia artificial. Para los que no saben qué es la inteligencia artificial es un programa que basa sus respuestas en algoritmos
y busca proporcionarnos la información de manera precisa. ¿Vale? Entonces, cuando alguien le pregunta algo a la inteligencia artificial, nunca va a obtener una mentira, sino va a obtener información precisa y correcta. Y esta persona le hizo 2 preguntas a la inteligencia artificial. Y la primera, bueno, hizo varias preguntas, pero fueron 2 las que me volaron la cabeza. La primera le pregunta, si tú fueras Satanás, ¿cómo esconderías el reino milenario del Mesías? Y lo que le responde la inteligencia es, intentaría hacer que la gente se desenfocara en sus propios intereses personales y se distraiga de la verdad. Podría sembrar duda y confusión. Contestó más cosas la inteligencia artificial, pero esto fue lo que realmente me voló la cabeza porque tiene que ver con lo que acabamos de leer. El diablo busca matar, destruir y robar lo que Dios nos ha dado. Entonces, lo que el diablo claramente está haciendo en este momento es desenfocarnos. No es casualidad que haya tantas plataformas de streaming que quieren desenfocarnos. Y con esto no quiero decirte que ver Netflix o HBO o cualquier plataforma está mal. Lo que está mal es darle el primer lugar a todas esas redes y no a Dios. Hay que primero poner los ojos en Dios y luego ya si sobra tiempo, pues ver películas o pasar tiempo con la familia. Pero lo que estamos haciendo es lo contrario, pasar más tiempo en las distracciones que pasar tiempo con Dios. Y la segunda pregunta que le hizo fue, ¿qué estrategias utilizarías para lograr esto? Y la inteligencia artificial respondió, mi objetivo sería desviar la atención de la gente. Nuevamente, lo que habla lo que habla Jesús en Juan 10:10, ¿vale? Lo que busca el diablo es robarnos, es destruirnos, es matarnos, es desenfocarnos, ¿vale? Y realmente estas preguntas me volaron la cabeza y a lo mejor tú has de pensar, no, es pura mentira. No, déjame decirte que yo intenté, le hice las mismas preguntas a la inteligencia artificial y me respondió lo mismo. Entonces, claramente vivimos en un mundo que podemos desenfocarnos rápidamente o que el diablo está buscando desenfocarnos de una u otra manera. Y el diablo siempre va a tratar de jugar con nuestra mente y donde lo único que va a buscar es que todos estemos recibiendo información de otros lados y que no estemos recibiendo realmente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no sea arrebatada de un momento a otro, porque eso lo vimos en la parábola que cuenta Jesús, ¿vale? Se pone la semilla en nuestro corazón y lo que hace el enemigo es robarla de un momento a otro para que ya no quede guardada y quedemos o no echemos raíces, más bien, ¿vale? Y si no echamos raíces, aunque estemos dentro de la iglesia, nos vamos a secar. Y va a ser más fácil ser engañados y los afanes de este mundo nos van a estar distrayendo en cada momento. Entonces, con miedo, déjame decirte que no importa que estés aquí en la iglesia, si no echas raíz, va a ser bien fácil que el diablo nos aleje de las cosas de Dios o que nuestra mente mantenga ocupada o que nada más estemos aquí calentando una silla. Las personas que permanecen son las personas que mantienen o que sostienen una convicción y no se dejan gobernar por las emociones y aunque vengan las tempestades se mantienen firmes como un árbol. Las raíces hablan de nuestras convicciones, de nuestros valores, de dónde estamos arraigados, de dónde está nuestra confianza y dónde está nuestra fe. Las tormentas revelan de qué están hechos los árboles. No sé si han visto algunas veces las noticias, cuando están pasando o transmitiendo en Cancún o en esos lados donde llegan tormentas, están los reporteros y atrás se ven las palmeras que se están moviendo de un lado a otro, pero no se caen. Eso quiere decir que las palmeras tienen buena raíz. Y nosotros cuando llegan las tempestades, si nos movemos de un lado a otro, vamos a ser como esas plantas rodadoras que jamás hicimos raíz. Pero debemos de ser como un árbol, porque Jesús claramente conoce los beneficios de los árboles y conoce los beneficios de las raíces. Y sabe que si echamos raíces profundas, cuando vengan las tempestades, pues no nos vamos a caer, no nos vamos a derrumbar, no nos vamos a ir, sino que vamos a permanecer a pesar de las tempestades. Y muchas veces es difícil estar sirviendo a Dios en medio de la tempestad, pero de eso se trata permanecer, de eso se trata tener convicciones. Muchas veces hemos estado aquí sirviendo, pero por dentro estamos destruidos. Y de eso se trata, tener convicciones, echar raíces, que a pesar de las circunstancias, nosotros permanecemos firmes en Dios. Te pido que me acompañes a Efesios 3, 16 al 17, por favor. Ya llevo 20. Vamos bien. Llevo 20, vamos bien.
Efesios 3, 16 y 17. Y dice, pero perdón, la versión, a ver si tenemos la versión NTV. ¿No la tenemos? Bueno, se las voy a leer. ¿Sí está? En lo que lo buscan sirve que hacemos un poco de tiempo para que valga la pena. ¿Cómo están? ¿Qué tal sus raíces? ¿Todo bien? Bueno, creo que no la tenemos. ¿O sí la tenemos? ¿Sí? Interventores de borregación. ¿Ya está? Muy bien, vamos a leerle. Dice, piden oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Leamos la última parte. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Vale? Las crisis van a revelar nuestros fundamentos y si tenemos raíces profundas o no. Y dependiendo de dónde estén nuestras raíces, es lo que nos hará mantenernos en Dios o si nos alejamos de Dios. Entonces todo depende de las raíces que mantengamos o que echemos cada uno de nosotros. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde están mis raíces o dónde he echado mis raíces? A veces decimos que confiamos en Dios, pero las crisis son las que nos revelan realmente dónde está nuestro corazón o dónde realmente hemos echado raíces o dónde hemos depositado nuestra fe. Y al igual que mis amigos de la juventud, en medio de las crisis, de las pruebas y de los afanes de este mundo, ellos revelaron realmente dónde estaba su corazón. Más bien yo me fui con la finta de que, como que se congregan más que yo, pues obviamente son más cristianos que yo. Pero mangos, era puro engaño del enemigo. Ellos no echaron raíces porque ahora sus convicciones están en otros lados. Los que ellos creían o lo que ellos decían profesar, ahorita no es nada, no son la sombra de lo que algún día fueron. Cuando una planta tiene raíces poco profundas, de momento se ve bien. Tú la ves, una planta con raíces profundas, y la ves bonita. Pero cuando se marchita, tú la ves seca rápidamente y no dura. Y lo mismo pasa en nuestras vidas espirituales. Si no echamos raíces profundas, nos vamos a secar de un momento a otro. Y en medio de las pruebas, vamos a acabar aplastados y vamos a acabar fuera del juego. Necesitamos ser personas con raíces profundas, no superficiales, ¿ok? Y son necesarias las raíces porque cuando vienen esos vientos fuertes, las tempestades y los problemas, solamente las raíces son las que nos van a hacer permanecer en el lugar donde estamos. Y tenemos que hacer lo necesario para mantener nuestro enfoque en Dios. Y tal vez tú te preguntarás, pero ¿cómo puedo echar raíces profundas o qué es lo que tengo que hacer? Y el mayor consejo que puedo darte y lo que quiero decirte en esta noche es que lo primero que tenemos que hacer es tener y pasar tiempos a solas con Dios. Si no conocemos a Dios, si no conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros, en medio de la tempestad vamos a ser obviamente movidos y derrumbados. Hay una predicación que dio nuestro pastor hace mucho tiempo y que al día de hoy me sigue haciendo ruido en la cabeza. Y él nos decía, si tú realmente conoces a Dios, cuando pases en medio de una enfermedad, si Dios no te sana, Él va a seguir siendo tu sanador. Tú conoces a Dios como el proveedor, pero en medio de una situación difícil, si no te provee, va a seguir siendo tu proveedor. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no pasamos tiempo con Él? Y tal vez aunque no te provea o no te sane o no haga cosas por ti, Dios seguirá siendo Dios. Él siempre seguirá siendo nuestro todo. Y debemos de conocerlo a pesar de que no haga las cosas por nosotros. Y si no pasamos tiempo con Dios todos los días, nos vamos a secar. Y vamos a volar cuando estemos en medio de las situaciones y de las crisis y de los momentos de prueba. No vamos a poder manejarlo si no estamos del lado de Dios. Si no estamos del lado de Dios, lo único que vamos a hacer es echarle la culpa a Dios por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Necesitamos hacer tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Necesitamos hacer tiempo para poder orar. Necesitamos tiempo para sentarnos en un lugar y escuchar a Dios y poder hablar con Él y quedarnos quietos y solamente pasar tiempo con Dios. Quiero compartir contigo unos principios que encontré o que me parecieron los más correctos
para mantener una relación con Dios y poder echar raíces. El primero lo encontramos en Mateo 13:23, por favor. Es así en la versión NBI Jadecita, por favor. Bueno, vamos a darle lectura. Se los voy a leer. Ahí está. Dice, gracias. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo. Jesús nos demostraba constantemente la importancia de pasar tiempo a solas con Él, pasar tiempo a solas con Dios. Ya sea que Dios se levantara muy de madrugada, encontramos versículos donde dice que Jesús se levantaba muy de madrugada, o encontramos versículos como este, que se despedía de las personas y que iba más pronto a orar a su Padre, a hacer lo que yo les estoy recomendando, ¿no? Tener un encuentro con Dios y conocerlo más a Dios. Jesús creía en la importancia de poner a su Padre en primer lugar, ¿vale? Y si Jesús lo hizo, pues nosotros también deberíamos hacerlo. Pero ¿cómo podemos empezar? Lo primero es priorizar. Si mañana tuvieras una cita con alguien importante, ¿qué es lo que harías? Te prepararías con anticipación, prepararías tu ropa, pondrías tu despertador lo más temprano, te bañarías lo más temprano, te arreglarías y irías a esa cita con esa persona importante. Pero ¿por qué no lo hacemos con Dios? ¿Por qué a veces con Dios olvidamos que Él es importante? ¿Por qué a veces decimos, voy a orar hoy en la noche? Y llega la noche y decimos, es que estoy viendo una película, es que estoy en el Face, es que estoy hablando con tal persona, es que estoy en las distracciones de este mundo. Debemos de aprender a poner en primer lugar a Dios. Porque es muy fácil distraernos y es muy fácil poner las cosas o poner la mirada en las cosas de este mundo terrenal. Es muy fácil poner nuestros ojos en las distracciones. Pero debemos de aprender a poner siempre en primer lugar a Dios. Como segundo principio debemos de escoger el lugar y la hora. Vamos a Mateo 6:6, por favor. Y dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Para Jesús, la hora de oración era en la mañana y Él tenía su momento específico para ir a orar. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu momento específico para ir a orar? A mí en lo personal me gusta orar en las noches, porque en las mañanas prefiero dormir un ratito más, la verdad. Y yo prefiero en las noches, ya que me despedí de todo mundo, ya que no hay ruido, ya que no hay niños corriendo, ya que no se escuchan los ruidos de los carros, yo prefiero en las noches tomar ese tiempo y ponerme a orar. Y decidí, después de las 10 de la noche, ponerme a orar. Los que han hablado conmigo en las noches, no sé si se han dado cuenta, pero en las noches casi no contesto, me tardo en responder. O por ejemplo a algunos, como a Maffer, los mando a dormir temprano. ¿Para qué? Para que me dejen orar. ¿Vale? Entonces yo he decidido tener mi tiempo de oración en las noches, porque para mí funciona más en la noche que en la mañana. Porque en la mañana lo he intentado, me paro, me siento y me tiro del otro lado y me vuelvo a dormir. Entonces para mí no funciona esa parte. Entonces, así como Jesús que tenía su momento, lugar y hora elegido, yo te pido que tú también tengas tu momento, tu lugar y tu hora, ¿vale? Y así como dice este versículo que leímos, cierra la puerta y en lo secreto, ¿vale? No dice que lo hagas en público, frente a mucha gente, frente a la distracción, porque obviamente te vas a distraer. Lo que te pide Dios o lo que nos aconseja Jesús es que lo hagas a solas, que solamente tengas tú un momento con Dios a solas, ¿vale? El tercer principio o consejo que te quiero dar es ora, simplemente ora, ¿vale? La oración simplemente es derramar nuestros corazones delante de Dios. Y uno de los versículos que me gusta mucho acerca de la oración es el Padre Nuestro, que es Mateo 6, del 9 al 13, no lo vamos a buscar, no lo leas Jadecita, pero Mateo
6, que habla sobre el Padre Nuestro, es un gran modelo de oración para nosotros, porque en él involucra la alabanza y la adoración a Dios, la intercesión por otros, la confesión de nuestros pecados, el reconocimiento de nuestras necesidades, el pedir perdón y fuerzas a Dios, ¿vale? Si tú te pones a estudiar el Padre Nuestro, te vas a encontrar con todas estas fases de la oración, ¿vale? Entonces, el Padre Nuestro no es para que lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos. La misma Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones. Aquí lo que nos está haciendo Jesús, o el modelo que está dejando Jesús, es un modelo de oración, ¿vale? Y en este modelo de oración podemos encontrar todas estas fases, ¿vale? Desde la alabanza hasta pedir perdón, hasta seguir orando y intercediendo por más, ¿vale? Y el último consejo que te quiero dar es escucha. Y lo que te quiero preguntar es, cuando estás orando, ¿estás escuchando o solamente llevas tu oración a un monólogo? ¿Qué es un monólogo? Hablar tú y hablar y hablar y hablar y hablar. Y muchas veces decimos, ay, es que Dios no me habló. Pero Dios dice, pues, ¿cómo te hablo si no te callas, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es a veces tomar tiempos de meditación, tomar tiempos de callarnos y esperar a que Dios hable, porque muchas veces Dios quiere hablarnos y su voz está tan cerca, está un susurro, pero muchas veces no escuchamos porque no nos callamos. Entonces, no solo te dediques a hablar y no te dediques solamente a hacer un monólogo, sino también dedícate a escuchar. Si no lo has hecho, yo te recomiendo que hagas este ejercicio, que es un día preguntarle al Padre, ¿qué piensas acerca de mí? Y que te pongas a leer tu Biblia en silencio y verás cómo es que Dios te guía y te va hablando y te va mostrando qué es lo que piensa acerca de ti. Yo lo hice hace unos años y fue un buen ejercicio, yo te recomiendo que tú lo hagas. Y para terminar, yo te invito que a partir de hoy comiences a echar raíces profundas. ¿Y cómo echar raíces profundas? Pues tener una relación personal con Dios, ¿vale? Yo creo que hay muchas más cosas como leer la Biblia, venir a la iglesia y congregarnos, pero lo más importante es conocer a Dios. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a echar raíces profundas? Debes de comprometerte a tener un tiempo diario con Dios durante un mes. Y cuando lo haces durante un mes vas a ver que primero te va a costar, pero cuando lo haces continuamente ya se va a volver un hábito, una disciplina, un hábito en tu vida. Entonces no permitas en este mes que nada te distraiga, tú enfócate y di, a partir de hoy voy a buscarte de 9 a 10 de la noche. Y si te comprometes a algo con Dios, pues hazlo y vas a ver que vas a empezar a echar raíces profundas, que no solamente vas a venir a calentar una silla o que no solamente vas a venir a ver y ser espectador, sino que realmente vas a echar raíces profundas y en medio de la crisis te vas a dar cuenta que nada te va a mover hacia un lado y hacia el otro, sino que vas a permanecer firme. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Haz de Dios tu primera prioridad y escucha lo que Él te tiene que decir. Esto puede cambiar radicalmente tu vida. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando buscas de Dios en todo momento, Dios puede cambiar nuestras vidas. Entonces, yo te invito a que te pongas de pie y que le pidas a Dios esa dirección, esa fortaleza para echar raíces profundas, porque a veces es difícil en medio de tanta distracción, en medio de todos los afanes de este mundo. Pero entrégale tu corazón a Dios en esta hora y dile que realmente deseas echar raíces. Dile que te muestre la condición de tu corazón, porque es bien fácil creer que echamos raíces, pero la realidad es otra. Entonces pídele a Dios, clama a Él y ruega que te guíe.